Saludos queridos, una vez más estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios en esta serie 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Le agradezco mucho al Señor que usted haya dedicado tiempo para poder junto conmigo explorar la palabra de Dios en el tema que nos corresponde para este momento, que es la naturaleza humana. Es muy importante poder estudiar a la luz de la Biblia todo lo que concierne precisamente a nuestro origen. Hoy el mundo está confundido, mucha gente está confundida en relación con el origen de la raza humana. Y hay muchas teorías evolucionistas de todo tipo, vienen e invaden las aulas de clase, en las escuelas, en las universidades, y mucha gente se confunde al respecto porque no saben exactamente de dónde provenimos ni cuál es en realidad nuestro origen. Pero la Biblia nos da una visión clara al respecto. Así que todos aquellos que creemos en que la palabra de Dios realmente tiene un mensaje para nosotros y que es auténtica, no tenemos ninguna duda al respecto. Así que para muchos tal vez sea un repaso, para otros tal vez sea algo nuevo, pero el propósito del estudio de hoy es tratar de unir nuestros criterios y darnos cuenta de que lejos de ser simplemente un aborto de la naturaleza, tenemos un origen que fue premeditado, fue planeado perfectamente y es un origen digno, porque provenimos de aquel que es el creador de todas las cosas, como vimos en la lección pasada, nuestro verdadero Dios, el único Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra también. Así que vamos a pasar inmediatamente a nuestro estudio en estos momentos. Voy a leer aquí lo que nos dice Creencias de los Adventistas del Séptimo Día en la página 87. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Bien, la primera pregunta que tenemos en estos momentos, ¿qué dice la Biblia respecto a nuestro origen? Génesis 1, 26 y 27 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La vez pasada estuvimos analizando este texto y hablamos de la pluralidad de Dios que aparece en este pasaje. Una de las cosas, una de las reglas de la gramática es que el sujeto tiene que concordar con el verbo. De manera que si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular también. Y si el sujeto está en plural, pues el verbo también, como consecuencia, debe estar en plural. Aquí tenemos Dios, la palabra Dios pareciera estar en singular, pero el verbo no concuerda porque el verbo es en plural. Hagamos al hombre a nuestra, está también en plural, imagen conforme a nuestra, se reitera otra vez, semejanza. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema? Bueno, sencillamente tenemos que ir al original hebreo. Y en el original hebreo encontramos que la palabra Dios es la palabra Elohim. Elohim es la pluralidad de Dios. Por lo tanto, quiere decir que el sujeto y el verbo concuerdan perfectamente, porque en esos momentos se encontraba allí el trío celestial trabajando en la creación del hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es uno de los pasajes que demuestran exactamente lo que es la doctrina de la Trinidad y establece el hecho de que Dios
en plenitud, estaba en esos momentos empeñado en hacer quizás la obra maestra de la creación. Porque todo lo que Dios hizo es perfecto, pero realmente el hombre constituyó por así decirlo, el broche de oro, por varias razones. En primer lugar, cuando Dios creó los animales, cuando Dios creó los peces, cuando Dios creó todo, simplemente dio la orden y todo vino a la existencia. Pero en el caso del hombre, Dios se tomó el tiempo y todo el espacio para crear al hombre con sus propias manos. Por eso dice, hagamos al hombre. Dios no dijo, sea el hombre, y llegó el hombre de asistencia. No, Dios quiso por sí mismo moldear a ese hombre y crear cada órgano, crear cada sistema, crear todas las cosas que componen al ser humano, los nervios, todo Dios lo creó con sus propias manos para hacer del hombre un masterpiece, una obra maestra para gloria y honra de su nombre. Dice otro pasaje también que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Como ustedes ven, en estos pasajes encontramos, número uno, Dios fue el que nos creó. Había un plan ya preparado de antemano para crear al hombre. Número dos, Dios creó al hombre en dos sexos, varón y hembra. O sea que ambos fueron creados por Dios y vamos a ver eso un poco más adelante. Y además de esto, Dios utilizó en esos momentos para crear al hombre materia persistente. Todo lo demás, con excepción de los animales y el hombre, Dios no utilizó materia persistente. Simplemente Dios dijo y fue hecho, él mandó y existió. Pero en este caso, Dios utilizó materia persistente cuando creó al hombre, así como cuando creó los animales. Dios lo formó del polvo de la tierra. Y al formar al hombre del polvo de la tierra, el hombre estaba perfecto, solamente que no había en él vida. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que si te das cuenta, en el acto creativo del hombre hubo que conjugar dos elementos, polvo de la tierra y soplo de vida que provenía de Dios para que el hombre llegara a ser un ser viviente. Si te das cuenta, el ser humano está formado de esos dos elementos. La parte humana, por así decirlo, que es la tierra, y la parte divina, que es el aliento de Dios. Todos los que vivimos en este mundo tenemos el aliento de vida que proviene de Dios. Eso es algo sagrado. Por eso es que debemos cuidar muy bien nuestra vida, porque la vida que tenemos es un regalo de Dios y debemos considerarlo así. Por lo tanto, nadie está autorizado para maltratar su cuerpo, maltratarse a sí mismo, haciéndose daño en el cuerpo, haciéndose daño en la salud, porque tenemos una deuda con el Señor. Y la deuda es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud, porque eso es un regalo divino. Nadie puede decir mi vida me pertenece y yo puedo hacer con ella lo que me parezca. No, eso no es así. Un día tendremos que dar cuenta a Dios de la forma que nosotros hemos tratado a nuestro cuerpo, si lo hemos tratado mal, porque es un grave pecado atentar contra lo que Dios ha creado. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice no matarás. Pero ese no matarás no solamente se aplica a matar a otra persona, ese mandamiento tiene que ver con nosotros mismos también. O sea que si nosotros hacemos cosas que atenúan nuestra vida, nos restan años de vida, nos hacen daño fisiológico, nos crean enfermedades, estamos contribuyendo también a matar nuestro cuerpo. Amén de decir que algunas personas llegan inclusive hasta el suicidio. Y eso es una violación de ese mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, constituye pecado, porque el pecado es violación de la ley de Dios. Otro pasaje muy corto, pero que dice mucho, es Lucas 3:38. Recuerda que estamos analizando aquí lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro origen. Esta es la genealogía de Jesús, una genealogía que va a la inversa. Y dice allí, viniendo de Jesús, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Imagínate, eso es algo maravilloso, poder saber de que todos provenimos de Dios, somos hijos de Dios a través de nuestro padre Adán, que fue el primer hombre que habitó en este mundo. Todos llegamos a ser, por lo tanto, hijos de Dios. Ese es nuestro origen, creados por Dios,
creados a su imagen y semejanza, no a imagen de simios, no a imagen de batracios, no a imagen de las criaturas inferiores. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, creados sí del polvo de la tierra, pero con el aliento de vida de Dios. Por lo tanto, somos hijos de nuestro Padre Celestial. En Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 88, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, usando materia persistente, pero no otras formas de vida como animales marinos o terrestres. Hasta que no hubo formado cada órgano y lo hubo colocado en su lugar, no introdujo el aliento de vida que hizo del hombre una persona viviente. Así que al mirar esto podemos darnos cuenta cuán detallista es Dios. Dios es realmente un artista, yo diría que el mejor de los artistas de todo, el artista del supremo, el artista del universo, porque cada cosa que hizo Dios la hizo perfecta. Por eso es que cuando termina la creación, dice que Dios miró todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque también Dios nos ha pedido que hagamos ciertas cosas. Y dice la Biblia, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y todo lo que nosotros hacemos para Dios, debemos hacerlo con dedicación, debemos ser detallistas, debemos tratar de perfeccionar inclusive los dones que tenemos para el Señor, porque a Dios le agrada que tomemos todo el tiempo y mostremos todo el esfuerzo posible en hacer cosas perfectas para Dios, cosas agradables para Dios, así como Él tomó su tiempo y cada detalle para hacer una obra maestra en toda la creación. ¿Cuáles son los componentes, para ir haciendo un resumen de lo que hemos tratado hasta aquí, del ser humano? En primer lugar, vemos que el polvo de la tierra fue usado por Dios para crear al hombre. A esto le añadió el aliento de vida que provenía de Dios. Por lo tanto, el hombre llegó a ser un alma o ser viviente. Depende de la versión que tú utilices. Si utilizas la versión antigua, la Reina Valera antigua, te va a decir que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Por consiguiente, alma no es lo que muchos piensan. Algunos piensan que el alma es algo que está interno en el hombre y que cuando el hombre muere libera el alma y esa alma va a estar vagando por diferentes lugares por toda la eternidad. No es así. En la Biblia encontramos que el alma es sencillamente el mismo ser. La combinación de polvo de la tierra con el aliento de vida es lo que hace de nosotros un alma o un ser viviente. Más adelante vamos a tratar un poco más sobre este punto. Ahora solamente estamos puntualizando cuáles son los componentes del ser humano. Job decía lo siguiente, versículo 4 del capítulo 33. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está, la combinación del polvo de la tierra y también el aliento de vida de Dios. El aliento de vida no se limita a la gente. ¿Por qué? Porque toda criatura viviente la posee también. La Biblia, por ejemplo, atribuye el aliento de vida tanto a los animales que entraron en el arca como a los que no lo hicieron. Vamos a ver un pasaje. Génesis 7, 15 y 22 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había espíritu de vida. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Por lo tanto, el hombre y los animales tienen el mismo espíritu, tienen el mismo aliento de vida que procede de Dios. Ninguno tiene una cosa diferente al otro. Ese mismo aliento que nos da vida a nosotros, también lo tienen los animales. Esta pregunta es interesante. Algunos consideran que el alma y el espíritu son lo mismo. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 dice que, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. Así que de acuerdo a este pasaje, fíjate bien, el pasaje es muy importante poder interpretarlo, porque aquí está utilizando la palabra alma y esta palabra está siendo relacionada con el efecto que causó esta plaga que fue echada en la tierra. Dice que toda alma viviente fue muerta en el mar, de manera que el alma puede morir.
contrario a lo que algunos piensan, que el alma es inmortal, no, el alma puede morir, indudablemente. Así que, ¿por qué muere? Sencillamente porque el alma, como te dije hace un momento, es la combinación de polvo de la tierra con el aliento de vida de Dios. Todos nosotros somos almas vivientes. El ser humano integral es un alma viviente. Por lo tanto, no hay nada al respecto en la Biblia que contradiga esta posición, más bien la confirma. Otro pasaje es el de Salmo 146, versículos 3 y 4. No confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, la Reina Valera antigua lo traduce como espíritu, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. La Reina Valera nueva, o sea, contemporánea, nos presenta la palabra espíritu como aliento, o sea, que aliento y espíritu, en otras palabras, se conjugan. Y por esa razón, espíritu no es sencillamente lo que muchos piensan que es un espíritu, ¿no? Algunas personas piensan de que espíritu es aquello que se presenta en un momento dado, un familiar que murió, aparece el espíritu de él en la casa, regresa al hogar, se le aparece a algunos familiares, conversa con ellos a través de mediums espiritistas, utilizan también la familia a veces por el deseo de conversar con sus familiares y entonces tiene sesiones espiritistas para traer nuevamente a esa persona tan amada y poder tener una conversación con esa persona. La Biblia no autoriza este criterio. En la Biblia lo que encontramos es que espíritu y aliento de vida es la misma cosa. Y el espíritu no es otra cosa entonces que el aliento de vida que da Dios. Cuando el hombre muere, dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y el hombre deja de pensar, el hombre no conoce, el hombre no sabe, el hombre no entiende, no hay emociones en él. ¿Por qué? Porque está muerto. Y lo que está muerto, bueno, para parafrasearlo decimos muerto está. Indudablemente es así. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Yo quiero que tengas en cuenta este pasaje. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Por adelantar un poco al estudio que vamos a tener más adelante sobre el estado del hombre durante la muerte, pudiéramos decir que si todo lo que le ocurre a hombres y animales es lo mismo, si fuera cierto de que el hombre cuando muere su alma es liberada y va al cielo o al infierno o anda por ahí vagando, pues con los animales pudiera ocurrir lo mismo. Ahora no te sorprenda de que hay algunos que también dicen que los animales, los espíritus de los animales, se le han aparecido a algunas personas. O sea que el diablo ha distorsionado por completo el significado de la palabra de Dios y el significado de cómo Dios creó al hombre. Eso es una de las cosas más aberrantes que encontramos desde que el diablo le dijera a Eva allá en el Edén, la primera mentira, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de este árbol seréis semejantes a dioses, conociendo el bien y el mal. Y esa mentira ha permeado la mente humana a lo largo de los siglos y las edades y ha llegado hasta nuestros días en diferentes formas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la reencarnación, la teoría de la reencarnación, también la transmigración del alma, todas estas cosas que realmente han traído confusión y a muchas personas pues las tienen indudablemente en un valle de temor, de miedo, de terror inclusive, porque, óigame, si esto fuera verdad, ¿por qué la gente entonces le tiene miedo a un aparecido? ¿Por qué la gente teme encontrarse con el espíritu de un ser que murió ya, sea amigo, sea familiar? ¿Por qué hay tanto temor? Bueno, eso nos debe dar a entender que realmente eso no es correcto, pensar así ni es lo que Dios creó. Dios no creó al hombre para infundir temor y a la naturaleza humana para infundir pánico, todo lo contrario. Ahora, si pudiéramos pensar que el hombre cuando muere está ya descansando de su fatiga, de sus trabajos, y que ese aliento de vida, que es la chispa, por así decirlo, de vida que Dios dio al hombre, vuelve al Señor, que fue el que la prestó para poder vivir, hasta que Cristo venga y seamos resucitados nuevamente, y Dios entonces nos resucite con un cuerpo perfecto y nos vuelva a dar otra vez la chispa de vida, que es su aliento,
para continuar viviendo por la eternidad. Si realmente creyéramos eso, miren, seríamos mucho más felices y tendríamos menos preocupaciones al respecto. El alma, dice aquí esta declaración, no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. No hay texto alguno que indique que el alma sobrevive al cuerpo como una entidad consciente. El término que se usa en hebreo para alma viviente o ser viviente es nefesh chayá. Y nefesh no es una parte de la persona, es la persona. Es la combinación del cuerpo, polvo de la tierra, más el espíritu, que es el soplo o aliento de vida. La palabra usada en hebreo para espíritu es ruach, el cual abandona el cuerpo, afar, al morir. Esa es la palabra que se utiliza para el aliento de vida, la palabra ruach. Y al morir el hombre, sencillamente vuelve al polvo de la tierra, la parte física, y ese aliento de vida que Dios dio, ese préstamo que Dios nos dio para vivir, regresa nuevamente a él, pero no con la figura de un alma, sencillamente es soplo de vida de parte de Dios. Por lo tanto, la ecuación divina sería de esta manera. Afar, que es el cuerpo humano, es el polvo de la tierra, plus ruach, sería entonces nefesh chayá, alma viviente. Esto está en hebreo, indudablemente. O, dicho en español, polvo más aliento de vida es entonces un alma viviente. El uso de la palabra griega, suje, en el Nuevo Testamento es similar al de nefesh en el Antiguo Testamento. Y se la usa con referencia a la vida animal, así como la vida humana. O sea que esta palabra suje es la contraparte de nefesh en el Antiguo Testamento y tiene el mismo significado. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 se utiliza esta palabra. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Así que estoy utilizando el mismo pasaje que usamos ahorita. Aquí está la palabra alma y la palabra que aparece ahí en griego es la palabra suje, que es la palabra en griego que tiene el mismo significado que la palabra nefesh en el Antiguo Testamento. Ahora, nefesh, que es alma o la palabra alma, más o menos se traduce como individualidad, o sea, la personalidad. No sé si alguna vez habrás escuchado a alguien decir, esa persona tiene un alma. Quizás por decir, tiene una personalidad. Y yo lo he escuchado varias veces. Y es cierta esa forma de expresarse, ¿no? Esa forma de identificar a una persona. Hasta a veces lo utilizan para un instrumento de cuerda, como un violín, ¿no? El alma del violín. El alma del violín es el sonido que da. Característico en ese tipo de violín, por ejemplo. Y no todos los sonidos de los violines son exactamente iguales. Por lo tanto, el alma identifica la calidad de sonido de ese instrumento. Y me imagino que lo utilicen también para otros instrumentos musicales. Así que lo mismo ocurre en el hombre, esa personalidad, esa individualidad que tiene el hombre, y incluyo también la mujer, indudablemente, es lo que quiere decir precisamente la palabra nefesh. Por otro lado, la palabra ruach, ese espíritu, es el chispa o la chispa de la vida que Dios da. Y eso no tiene forma, eso no tiene cuerpo, eso sencillamente es soplo de vida, aliento de vida de parte de Dios. ¿Cuál es la relación que existe entonces entre cuerpo, alma y espíritu? El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza aquí la forma tradicional, por así decirlo, clásica, en que los pensadores griegos clasificaban al ser humano. Ellos decían que el ser humano estaba compuesto de tres partes. Era tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo dice, todo vuestro ser. Está hablando del ser integral, compuesto del espíritu, alma y el cuerpo. Quizás en la Biblia podamos encontrar exactamente una forma de relacionar este concepto griego con lo que
la Biblia enseña, para poder interpretar de acuerdo a la Biblia qué cosa sería, por lo tanto, el espíritu, porque Pablo utiliza la expresión, o sea que Pablo no estaba en contra de esta aplicación del ser humano. ¿Qué quiere decir la Biblia o cómo interpretaría la Biblia? ¿Qué cosa es el espíritu, qué cosa es el alma y qué cosa es el cuerpo? Primeramente tenemos que ver que el término espíritu puede comprenderse como el principio superior de inteligencia y pensamiento de que ha sido dotado el hombre y con el cual Dios puede comunicarse a través de su espíritu. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde se encuentra el centro de la inteligencia humana? Indudablemente en el cerebro. Así que esa palabra espíritu tiene que ver entonces con la parte intelectual del hombre. Es el centro donde se piensa, donde se toma decisiones. Ahí está el centro volitivo del hombre, donde actuamos y ordenamos a nuestro cuerpo actuar en la forma que creemos que debe actuar, hasta aún el movimiento de un dedo, eso es todo dirigido por el cerebro. Pero también es el lugar donde el Espíritu Santo se comunica. Dios se comunica a través de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento, usando su Espíritu Santo para darnos las impresiones que Él quiere que nosotros tengamos para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra relación profunda con Él. Otro pasaje es el de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo presenta en este pasaje que para poder adorar a Dios no bastan las emociones. No, el culto debe ser racional, es el culto de la razón. Y cuando actuamos razonablemente con nuestro Dios y adoramos razonablemente a nuestro Dios, no utilizamos nuestro propio criterio, sino buscamos inmediatamente la Biblia para saber cómo quiere Dios que nosotros le adoremos. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Aquella entrevista con la mujer samaritana que ella no entendía cómo adorar a Dios o en qué lugar adorar a Dios. Jesús le dijo, mira, ni en este lugar, ni en este monte, ni en Jerusalén, es importante adorar a Dios, porque los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Espíritu se está refiriendo precisamente a la mente, a la inteligencia. Pablo está hablando aquí de ese culto racional. Por lo tanto, para adorar a Dios tenemos que hacerlo con un culto racional. El culto correcto, el culto que se le tributa a Dios lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros creemos que debemos usar para adorar a Dios. Como la Biblia nos ofrece una visión amplia, panorámica, de la forma que a Dios le agrada que le adoremos. Pablo dice también que ese pensamiento humano debe ser transformado. Nuestra mente debe ser renovada. Porque cuando venimos del mundo, cuando aceptamos a Cristo, venimos con muchas secuelas de pecado, muchas deformaciones intelectuales, conceptos anacrónicos, retrógrados. Y es necesario purificar la mente. Es necesario que haya una renovación de la mente, una transformación de la mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, la adoración correcta a Dios significa una transformación total del cuerpo, de la mente y del alma. Adorar a Dios debe ser una experiencia única en el ser humano. Adorar a Dios, acercarnos al Señor, debe hacerse con la entrega total del ser humano, integral al Señor. Y debe hacerse en una forma inteligente, debe hacerse en una forma correcta, debe hacerse teniendo en cuenta todos los parámetros que la Biblia enseña para que realmente nuestra adoración sea agradable a Dios. En el pasado algunos quisieron introducir fuego extraño, por ejemplo, te cito Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y por introducir fuego extraño en la adoración murieron tempranamente. Hoy en día hay mucha gente que adora a Dios como le da la gana.
y utiliza todo lo que les parece, el tipo de liturgia, la música y otras tantas cosas, la forma de vestirse y demás, porque piensan que a Dios simplemente, como Dios es bueno, como Dios es condescendiente, lo único que le importa es sencillamente que le adoremos, pero no es así, no es así. Hay reglas para la genuina adoración y lo encontramos a lo largo del santuario, la historia del santuario, como Dios dio instrucciones a Moisés y le dijo, mira, hazlo todo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Así debemos hacer también nosotros. Debemos tomar el modelo de adoración de la Biblia y hacer las cosas correctamente de acuerdo a como Dios lo ha mostrado en la palabra de Dios para que realmente nuestra adoración sea aceptada por el Señor. Y eso todo comienza en nuestra mente. Tenemos que transformarnos, tenemos que abandonar todos esos tipos de ideas del mundo, de conceptos mundanos y no introducir en la adoración algo que realmente no es sagrado, sino que es profano y que lo que hace es contaminar la verdadera adoración que debemos manifestarle a nuestro Dios. Ahora bien, por alma, cuando se la distingue del espíritu, podemos comprender esa parte de la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, que encuentra expresión a través de los sentidos, las emociones y los deseos. Y eso especialmente los poetas lo usan mucho, ¿no? Porque entendemos que alma es todo lo que es emoción, la persona que ama profundamente, la persona que se entrega, que siente, que vibra y padece inclusive, hasta el odio, inclusive tiene que formar parte de las emociones y también de los deseos, de esos instintos que nosotros tenemos. La Biblia presenta el alma en relación con esos sentimientos que el ser humano tiene. Un versículo, por ejemplo, que te presento como ilustración es el Salmo 63:1, donde el salmista dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿no? Ahí estaba hablando de los sentimientos acerca de Dios. Esto es lo que la Biblia presenta entonces con el concepto de alma. El cuerpo, por lo tanto, que está bajo el control ya sea de la naturaleza superior o de la inferior, es la constitución física, es también la carne, la sangre, los huesos, todo esto forma parte del cuerpo humano. Por lo tanto, cuando Pablo habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté irreprensible, se ha mantenido irreprensible, sin pecado, hasta la venida del Señor Jesucristo, nos está dando Pablo una pauta para entender que todo es importante para Dios en materia de adoración, en materia de entrega, en materia de consagración, en materia de santificación. Algunos piensan que el cuerpo no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con salvación, no tiene que ver nada con santificación. No, nuestro cuerpo debe ser puesto, dice, sobre el altar del sacrificio. Debemos sacrificarnos a Dios, como dice Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y vuelvo al texto que utilizamos hace un momento, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que aún nuestro cuerpo, tenemos que sacrificar nuestros gustos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Aquellos que siempre están haciendo marcas en el cuerpo, tatuajes y un montón de cosas, parecen un periódico en lugar de seres humanos. Indudablemente están yendo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. No, nuestro cuerpo no es para dañarlo. Hay un texto en la Biblia que habla acerca de eso, de no hacerse marcas en el cuerpo. Nuestro cuerpo no es para mutilarlo, no es para maltratarlo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 3. Y un día Dios va a tomar cuenta, va a llamar a cuenta a los que maltraten a su cuerpo. En esta declaración con la cual concluyo, en creencia de los adventistas del séptimo día, leemos que el orden en que Pablo coloca los elementos, primero el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo, no es una mera coincidencia. Cuando el espíritu está santificado, la mente se halla bajo el control divino. A su vez, la mente santificada tendrá una influencia santificadora sobre el alma, es decir, sobre los deseos, los sentimientos y las emociones. La persona en la cual se lleva a cabo esta santificación no abusará de su cuerpo
y por lo tanto su salud física será excelente. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento santificado a través del cual el cristiano puede servir a su Señor y también Salvador. Mi querido, hemos estudiado hoy todo lo relacionado con la naturaleza humana, la santidad del cuerpo humano. Hemos visto cómo Dios nos creó de una forma digna. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado ha borrado un poco esa imagen divina en nosotros, no obstante, continuamos siendo una, una creación perfecta. Porque si hay una computadora superior a todas, es el cerebro humano. Indudablemente es así. Si hay algo que es perfecto, es la anatomía del ser humano. Y cuando estudiamos el cuerpo humano con todos sus órganos, sus sistemas y demás, realmente nos quedamos maravillados de que haya una perfección tal. Por lo tanto, nosotros mismos somos una prueba de la existencia de un Dios sabio, un Dios inteligente que nos creó a su imagen y semejanza. Procuremos cuidar de esta bella creación. Procuremos cuidar de nuestro cuerpo. Procuremos ponernos sobre el altar de sacrificio para quemar todo aquello que realmente nos separa de Dios. Y permitamos al Espíritu Santo que use nuestra mente para renovarnos, para transformarnos, para que cree en nosotros una criatura santa, nueva, a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Gracias por haber estado en este estudio. Pido a Dios la bendición por ti, por tu familia. Esperamos que puedas estar nuevamente con nosotros en la próxima ocasión. Aquellos que ven este espacio de tiempo en que estamos sumergidos en la palabra de Dios, aquí en YouTube, yo les pido por favor que se registren a mi canal. Es una forma de fortalecer mi ministerio, es una forma de ampliar que estos videos pueden llegar a otras personas también. Así que ahí en ese botón que está abajo, por favor, te pido que pulses el botón y te registres también. Quiero que formes parte de esta familia, la familia que espera el regreso de Jesús. Que el Señor te bendiga también, es mi deseo de oración.